Ahora, hermanas, pasamos al hilo conductor de este retiro, que como decía ayer por la tarde, será el misterio de la transfiguración. Yo he escrito un libro, El misterio de la transfiguración, y aquí, por supuesto, tomaré de este libro, lo añadiré algo que no podía decir a la Casa Pontificia, que no se necesitaba de decir ahí, y se puede en cambio decir aquí. Entonces hay algo que omito, algo que añado, pero digo esto porque no os preocupáis de escribir. Si queréis, después en este libro encontraréis las citas de los padres muy formalmente, ¿no? Entonces aquí podéis seguir con más libertad. Pero yo sé que para mucha gente escribir lo que sé hoy es una manera de grabarlo, de recordar. Entonces sentid libres de hacer lo que le gusta. La transfiguración, como todos los misterios de la vida de Cristo, ha encontrado su actualización en el ámbito comunitario, en la liturgia de la Iglesia. Y alguna referencia a este aspecto litúrgico será iluminadora. En Oriente, por ejemplo, existe una fiesta propia de la transfiguración a partir del siglo VIII, y en algunas regiones incluso mucho antes. Entonces es una fiesta muy antigua. En Occidente la fiesta de la transfiguración, el 6 de agosto, es introducida solo en el 1457 por el Papa Calixto III, y con un objetivo contingente. Era un agradecimiento a Dios por la victoria de los cristianos sobre los turcos en el año precedente. Como compensación, la transfiguración se elige entre los latinos ya desde el tiempo de San León Magno como fragmento evangélico del segundo domingo de Cuaresma. El segundo domingo de Cuaresma siempre se lee el episodio de la transfiguración. Este hecho, esta diferencia entre los ortodoxos y los latinos, ha influenciado profundamente el modo en que se ha leído este episodio. La transfiguración en Occidente se ha visto siempre, sobre todo en su dimensión pedagógica, por lo que Jesús enseña a través de su transfiguración. Dice, por ejemplo, San León Magno: el objetivo principal de la transfiguración era apartar del corazón de los apóstoles el escándalo de la cruz, para que la humildad de la pasión querida por él no turbara su fe, al haberle sido revelada anticipadamente la excelencia de su dignidad escondida. La transfiguración no ha entrado nunca en la espiritualidad latina como un misterio en sí mismo, dotada de un significado propio, sino en función de la Pascua como antídoto al escándalo de la pasión y como promesa de la resurrección. Para encaminarse por un sendero difícil, dice San Tomás de Aquino, es necesario conocer primero la meta, y el arquero, antes de lanzar la flecha, fija bien el objetivo. A una finalidad de este tipo responde la transfiguración. La situación es distinta en la espiritualidad ortodoxa. En ella la transfiguración ha sido objeto de una fiesta especial desde el principio y se ha visto como un misterio que tiene un sentido en sí mismo, no solamente en relación con la Pascua del Señor. Por ejemplo, uno de los cantores más inspirados de la transfiguración, que se llama Anastasio Sinaida, un monje, escribe:
En el Tabor fueron preanunciados los misterios de la crucifixión, revelada la belleza del reino y manifestado el segundo descenso y la segunda venida en la gloria de Cristo. Ha sido prefigurada la imagen de lo que seremos y nuestra configuración en Cristo. La fiesta actual revela otro Sinaí, mucho más precioso que el primero. Aquí sobre el aspecto pedagógico, es decir, de enseñamiento, prevalece el aspecto mistagógico, que significa de penetración del misterio de la persona de Cristo. Para los orientales, Jesús no está, en esta ocasión no es tanto el maestro que imparte enseñanza, cuando el Hijo de Dios que se revela en presencia de los suyos. La transfiguración es una teofanía, mejor una cristofanía. Esta no solo aparece como un misterio que tiene sentido en sí mismo, sino que además es, en cierto sentido, un nudo que reúne todos los misterios, una cima desde la cual se divisan las dos vertientes de la historia de la salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realiza el pasado, la creación con la manifestación de la verdadera imagen de Dios, el Sinaí, la ley, los profetas que están ahí representados por Moisés y Elías, y anticipa el futuro, realiza el pasado y anticipa el futuro, es decir, la gloria de la resurrección, la segunda venida, el resplandor final de los justos. Por esto es una cima como donde se ven los dos vertientes de la montaña. Si hay un momento en el que Cristo aparece como centro de los tiempos, este es precisamente la transfiguración. Y no solo centro de los tiempos, sino también centro de los mundos, de los espacios, del mundo divino y del mundo humano. En el icono a que haremos referencia constantemente, se ve Jesús que está encima de la montaña, donde se acaba la tierra y empieza el cielo. Es una manera de decir que Jesús es hombre y Dios. Une juntos el nudo que tiene unidos el cielo y la tierra, Dios y el hombre. Es una manera de profesar la fe de Calcedonia, el concilio de Calcedonia, ¿conocéis? El concilio de Calcedonia es el concilio más importante para la persona de Cristo, donde se definió el dogma cristológico. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre y una sola persona. El misterio de la transfiguración es como una anticipación de porque profesa a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Para que un acontecimiento de la vida de Jesús sea un misterio, no es suficiente que algo se realice en él, es decir, que en este momento se manifiesta claramente la divinidad escondida entre la humanidad de Jesús. ¿No? Para hacer un misterio en el sentido clásico de esta palabra, en el sentido de los misterios de la vida de Cristo, se necesita que este acontecimiento signifique algo para la Iglesia, es decir, que tenga una causalidad salvadora en relación a nosotros. Y he aquí la diferencia, según San Agustín, entre una fiesta aniversaria y una fiesta a manera de sacramento, él dice, ¿no? Para una fiesta de aniversario lo que se requiere es de celebrar la fiesta precisamente en el año aniversario del acontecimiento, cuando el acontecimiento tuvo lugar. Para que haya una celebración a manera de misterio, dice Agustín, se necesita que el acontecimiento que pasó un día tenga una influencia hoy. Para
los miembros del cuerpo de Cristo para la Iglesia. Al tiempo de San Agustín, por ejemplo, la Navidad no era todavía un misterio. Estaba naciendo la fiesta de Natividad en el IV siglo, ¿no? Entonces, para Agustín la Navidad era una celebración a manera de aniversario, es decir, se celebraba una fiesta en el día en que se pensaba que Jesús había nacido. Ahora sabemos también Navidad es un misterio porque el nacimiento de Jesús significa también el nacimiento de la esperanza, el nacimiento de nosotros, ¿eh? Pero entonces la fiesta no tenía todavía este sentido. Está claro la diferencia, ¿no? Una celebración a manera de misterio como la Pascua, que es por excelencia, tiene que ser no solamente recuerdo de un acontecimiento que tuvo lugar, sino que algo que nos pertenece, que pasa hoy. El Cristo resurgió y nosotros resurgimos ahora. Resurgimos, se dice. Ahora. Entonces, en este sentido, la transfiguración de Jesús es un misterio porque significa, preanuncia nuestra transfiguración. Primero, la transfiguración final que tendrá lugar cuando nuestro cuerpo mortal será transfigurado en un cuerpo espiritual, en la gloria. Y en este sentido, ya en la antigüedad como se extendía este sentido. La transfiguración no anuncia simplemente la transfiguración de nuestro cuerpo mortal, sino que significa la transformación de todo el cosmos. Es el momento cuando se realiza este anhelo secreto que según San Pablo está dentro de la creación. La creación sufre porque está en la espera, en el camino de la plena libertad. Entonces el misterio de la transfiguración preanuncia también la transformación definitiva de la creación, que ha sido sometida a la vanidad por el pecado del hombre, que espera un día participar de la gloria de los hijos de Dios. Este sentido, este aspecto ha sido particularmente desarrollado en época reciente por Teilhard de Chardin. ¿Habéis nunca escuchado este nombre? Teilhard de Chardin era un jesuita, que era un teólogo y también uno científico, que ha intentado de dar una versión cristiana del evolucionismo y ha dicho que precisamente el fin, la meta de toda la evolución del mundo será participar de esta transfiguración como el cuerpo de Cristo en el monte Tabor, cuando toda la creación dejará ver la gloria escondida de Dios que tenía. El punto, él llama este punto final, el punto omega, punto final de toda la evolución del cosmos. Pero ya esta idea estaba anticipada por algunos padres de la Iglesia. Por ejemplo, este mismo autor, Anastasio Sinaída, dice que en el Tabor Cristo ha transfigurado a su imagen toda la creación y la ha recreado de un modo aún más sublime. Pero la transfiguración de Cristo no afecta solo nuestro cuerpo en el momento de pasar a otra vida, sino también en esta vida. San Pablo usa 2 veces el verbo transfigurarse, que en griego es un sinónimo de transformarse. Entonces, transformarse y transfigurarse es lo mismo, tiene el mismo sentido. San Pablo emplea 2 veces esta palabra para decir lo que pasa en los cristianos. Nosotros seremos transformados en nuestra mente, transformaos renovando vuestra mente, dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Transformaos, que es decir, como transfiguraos
renovando vuestra mente. Hay la posibilidad entonces de participar de la transfiguración de Cristo ya en esta vida. Y hay el segundo texto del apóstol, que he citado ayer por la tarde también, que dice: todos nosotros, con las caras descubiertas, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, y aquí de nuevo sería decir como somos transfigurados en su misma imagen, de gloria en gloria, según la acción del Espíritu del Señor. Este es 2 Corintios 3, 18, que es muy importante, es un poco el motivo profundo de todos estos ejercicios. Contemplamos el rostro del Señor porque sabemos que contemplando seremos transformados en la imagen que contemplamos. Mediante la contemplación podemos entrar desde ahora en el misterio de la transfiguración, hacerlo nuestro y convertirnos en actor, no simplemente en espectadores, sino en actores. Según el apóstol, no solo el hombre refleja aquello que contempla, sino que se convierte en aquello que contempla. Contemplando nosotros nos transfiguramos en la imagen que contemplamos. Ya ayer citaba este dicho de un filósofo: el hombre es lo que come. Feuerbach decía esto. Y nosotros decimos: el hombre es lo que contempla, lo que mira. Porque la imagen tiene un poder de grabarse en nosotros, especialmente ciertas imágenes, a veces imágenes negativas, sensuales, tienen el poder de grabarse en nuestra alma como grafitos en el cimiento. ¿Sabéis que el término fotografiar se dice fotografiar, fue introducido en el lenguaje humano precisamente para decir lo que pasa contemplando a Jesús? Es un autor bizantino que dice esto: custodiemos con toda atención el espejo del alma en que normalmente se imprime y se fotografía. Es la primera vez que se conoce el primer testimonio del empleo de esta palabra, photeinographein en griego, photeinographein. Entonces es muy, muy interesante que esta palabra ha sido inventada para decir lo que pasa cuando se contempla a Jesús. Él se graba como la luz que se imprime. Repito este texto de este autor bizantino, dice: custodiemos con toda atención el espejo del alma, el que normalmente se imprime y se fotografía Jesucristo, sabiduría y fuerza de Dios. Esta primera meditación, hermanos, sabéis, ya percibido, es un poco introductoria. A partir de la tarde empezaremos a comentar el relato. Pero se necesita esta contextualización para decir algo que nos permite después de comentar el texto mismo. El Tabor ha sido la inauguración y sigue siendo la llamada más fuerte a esta contemplación de Cristo que transforma. Es por excelencia el misterio de la contemplación de Jesús. En el Santo Monte, como lo llama San Pedro en la segunda carta, los apóstoles fueron epoptai, es decir, contempladores, espectadores, testigos oculares de la grandeza de Jesús. Entonces fue la inauguración de la contemplación de Cristo. En otros misterios,
prevalece la actualización sacramental o litúrgica. Por ejemplo, el bautismo de Cristo está actualizado por la fiesta del bautismo, ¿no? Y en la transfiguración prevalece el medio intencional de la contemplación. Sin embargo, no queremos conformarnos con hacer solo una reflexión sobre la contemplación de Cristo, sino también, esto sería nuestro deseo, una experiencia de contemplación. Quisiéramos ir a la esencia sin pararnos en la idea de la misma, porque es posible hacer enseñanzas sobre la contemplación, lo que los maestros de espíritu han dicho de la contemplación, que hay toda una doctrina de la contemplación, hay una contemplación en el estilo franciscano, dominicano, hay mucha, que es muy importante, pero si uno se queda ahí, en conocer qué han pensado de la contemplación los maestros de la historia, no sería perder lo esencial. Tenemos que unirnos a ellos y hacer una experiencia de contemplación. Por tanto, concebimos nuestras meditaciones como otras tantas subidas al monte Tabor para pasar una hora teniendo fija la mirada en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Pablo VI, que amaba de una manera especial este misterio de la transfiguración y que murió precisamente, me parece, si no me equivoco, en la fiesta de la transfiguración, el 6 de agosto. En un apunte tomado en un retiro espiritual personal que él hacía, escribió: para conocer a Cristo es necesario creer en Él. El asalto de las exégesis parciales o falsas, la costumbre de las fórmulas verbales, el cansancio que la edad produce a la mente y tantas otras desviaciones o depresiones del pensamiento debilitan y a veces incluso apagan también en el seguidor fiel el conocimiento transfigurado de Jesús. Me gusta tanto esta expresión. Hay un conocimiento transfigurado de Jesús. Es decir, la maravilla, la alegría, el descubrimiento siempre progresivo de su realidad humano-divina. De modo que es necesario continuamente, mientras dura la penumbra de la vida presente, volver a despertar nuestra contemplación de Jesucristo. Y por supuesto entendéis que si el Señor me ha inspirado, que es primera vez que hago un retiro sobre este asunto, primera vez, es una novedad total también para mí. Y si el Señor me ha puesto en el corazón de que empecé a pensar en este retiro, la transfiguración, es porque Él desea que en vuestra vida la contemplación permanece el secreto de vuestra identidad. Este conocimiento transfigurado de Jesús es lo que evangeliza, es lo que permite de ser profetas con la mirada. Como decía también Pablo VI, la Iglesia necesita tener fuego en el corazón, palabras en la boca y profecía en la mirada. En una época dominada por una búsqueda exasperada de certezas objetivas, históricas, filológicas sobre Jesús, toda la búsqueda del Jesús histórico, la Iglesia tiene una necesidad vital de reencontrar un poco de este conocimiento transfigurado de Cristo, tan vivo en otros tiempos, que no reniega el conocimiento científico, sino que lo trasciende.
sería interesante ver que permanece en un estudiante en una clase de bíblica dada a la universidad, después de muchas lecciones sobre este punto del Evangelio. A veces saben todo, qué piensa de este texto, el tal autor, el otro. Pero no saben, no han encontrado verdaderamente el Jesús de la transfiguración, porque todas las nociones, la exégesis, las diferencias entre los sinópticos, todas son preliminares. Quedarse ahí sería como si Pedro, Juan y Andrea en el Tabor, en lugar de estar fascinados por lo que veían, estaban discutiendo del material de las sandalias de Elías. Precisamente es el objetivo de la contemplación, ir más allá de la letra y revivir dentro de uno mismo los sentimientos y los estados de ánimo de los apóstoles, del mismo Padre Celestial, cuando proclamaba: este es mi Hijo predilecto. Hay una diferencia incluso entre la meditación y la contemplación en este sentido, porque en la meditación prevalece la búsqueda de la verdad, en la contemplación prevalece el gusto de la verdad encontrada, el gozo de la verdad encontrada. Representando a Moisés y Elías curvados, casi en arco hacia Jesús, los pintores del icono nos invitan a unirnos a ellos y a hacer nuestra su actitud de adoración infinita. Todo esto es posible cuando la contemplación de la transfiguración tiene lugar dentro de la misma nube luminosa en que se desarrolla el hecho, es decir, en el Espíritu Santo. Y por esto he querido que haya este icono de la transfiguración, porque el icono de la transfiguración no es que una contemplación de Cristo. Sabéis que en la tradición bizantina, el que quería ser un iconógrafo tenía que empezar pintando la transfiguración del Señor, porque allí tenía que familiarizarse con la luz tabórica, se llamaba, la luz tabórica, es decir, esta luz que tiene que resplandecer en cada icono. Entonces se empieza de ahí para aprender esta luz particular que se llama la luz tabórica. Y hay una relación entre una reflexión, una meditación y el icono de la transfiguración. El icono de la transfiguración es una palabra que se ve y una meditación sobre la transfiguración es una imagen que se oye. Pero hay una afinidad muy grande entre los dos. No me detengo sobre la cuestión si la transfiguración es un hecho histórico en la vida de Jesús o es una meditación, una aplicación, un anchamento que los apóstoles han hecho después de la Pascua. Ciertamente hay un hecho histórico detrás de todo. Ha dicho un gran exegeta que para ser histórico no es suficiente que un hecho haya tenido lugar. ¿No? Hay muchos hechos, muchos eventos que se han realizado, pero no son históricos, en el sentido que no han tenido ninguna resonancia en la historia. No hablamos de ello como hechos históricos. Decimos un hecho es histórico cuando ha
ha producido algo, ¿no? Ha dejado una huella en la historia. Entonces, los hechos del Evangelio son históricos en el sentido que no solamente han caído, sino que han tenido un sentido que a poco se ha revelado. Por esto hay más verdad en el relato que hacen los apóstoles después de algunos años del acontecimiento, que si los apóstoles hubieran hecho una crónica directa el día después de la transfiguración. Porque solo se percibe el contenido de un hecho después que este hecho ha producido sus efectos. Es un principio de la hermenéutica moderna. Un hecho no se conoce solamente por los que lo precede, las fuentes, sino también por los frutos que ha producido. Entonces, en el relato de la transfiguración vemos ya los efectos, el entendimiento que ha dado de la persona de Jesús. Yo digo, si Pablo u otros que estaban con él en el camino de Damasco hubieran hecho una descripción meticulosa, se dice meticulosa en castellano, de lo que habían visto, había menor verdad que lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles, que han sido escritos quizá 40 años después o 30 años después. ¿Por qué? Porque entre tanto se ha manifestado lo que el evento de Damasco había producido, el cambio increíble que había producido en Pablo, la influencia que había tenido en la primera iglesia, como había este hecho, la conversión de Pablo ha abierto la iglesia a una dimensión universal. Entonces solamente después se percibe el contenido real de este acontecimiento. Y lo mismo pasa con otros eventos de la vida de Cristo. Entonces es completamente inútil hablar, distinguir lo que es auténtico, que remonta verdaderamente a la boca de Jesús, y lo que han entendido, porque los apóstoles han escrito los evangelios bajo la influencia del Espíritu Santo, que es decir, el Espíritu de Jesús. Entonces era Jesús que seguía enseñando. No podían entender todo en el momento. ¿Me explico? Sí. En este sentido, tenemos plena razón de creer que Jesús fue una vez con los 3 apóstoles arriba al monte Tabor, y que pasó ahí algo que ha influenciado la fe de la iglesia, que sigue inspirando, porque no se pueden contar las almas espirituales que han pasado horas y horas frente a este icono o meditando el relato de la transfiguración y han entrado en el evento. Gracias a esta comprensión que el Espíritu ha dado del acontecimiento, han podido entrar en ello. Yo mismo recuerdo la importancia que ha tenido este y otros iconos, como el icono del bautismo de Jesús, o este icono que una vez mostraremos, que es el Jesús de Ruble. La importancia enorme. Y recuerdo que he descubierto la fuerza de los iconos tarde en mi vida, pero cuando lo descubrí, cada otra imagen de Jesús me parece vacía. Las imágenes del arte occidental son estéticamente maravillosas, ¿no? Pero no dejan ver el invisible. El secreto del icono es que es una ventana que te hace mirar el infinito, te abre sobre lo invisible. Y decía, recuerdo la impresión que me hacían Moisés y Elías con su manera de estar inclinados hacia Jesús. Y me recuerdo que tenía una gana de ser como Moisés, completamente dirigido hacia Jesús en esta actitud de adoración, de escucha.
esta actitud de la criatura frente a Dios, porque ellos representan cuál sería la manera de estar frente a Dios de la criatura, no en pie como de par a par, sino llenos de admiración. Sí, pienso que podemos acabar aquí porque hemos tenido los elementos suficientes para después entrar en una contemplación de la transfiguración de Cristo. Y siempre tenemos que recordar lo que decía ayer terminando mi introducción. Jesús está allí arriba al monte Tabor esperándonos. Y cada vez que haremos esta subida, Él estará ahí y no solamente nos acompaña. Nosotros somos ahora Juan, Pedro, Juan y Andreas, que Jesús invita a subir con Él al monte Tabor. Y nosotros somos felices de ser invitados, ¿verdad? Nos veremos a las 11:30 para encontrar lo mismo Jesús bajo otra forma. Pero la hostia blanca, cuando se levanta la hostia, es el Jesús transfigurado que está ahí. Es el mismo, siempre el mismo.